Padre Celestial, una vez más te damos la gloria en esta mañana. Señor, invitamos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea nuestro maestro en esta hora. Que escuchamos palabras de nuestro Señor a través de la Escritura. Señor, y que podemos salir de aquí glorificando a nuestros Padres Celestiales en nuestras vidas. Que nos podemos unir junto con los santos en la tierra que están adorando. Y que tú aceptas este culto de adoración delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Así que muy importante usar nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a hacer un estudio bíblico. De hecho, habíamos estudiado algunos de estos temas ya en tiempos anteriores. Y pues voy a tratar de repasar un poco de lo que hablamos antes. Pero no se puede hablar todo. Es más, damos unos 2, 3 temas antes de esta. Así que los hermanos tienen que ponerse al día. Así, pero vamos a poner unos principios fundamentales primero, antes de entrar de lleno. ¿Está bien? Pero lo digo, es importante, la Escritura. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8:3. Y le voy diciendo de esta manera, hermano. Vamos a hablar del fin de tiempo de gracia en relación con las 7 trompetas. Y los hermanos dicen, ese tema tan complicado, las 7 trompetas, pero vamos a hablarlo de una manera sencilla. ¿Ok? Solamente vamos a mirar al comienzo de este estudio la relación entre el santuario y las escenas de las trompetas. ¿Está bien eso? Usted sabe que Dios ha dado a su pueblo unas verdades que es tan firme y es para nuestro fundamento que no permite que nosotros los descarriamos o permitir que nos sopla o los quite vientos de doctrina. Así que ¿qué enseñanza es tan importante para nosotros, para que nosotros estemos fundamentados? Es la verdad del santuario. Porque por eso el Señor ha puesto en la Escritura. Y vemos estas escenas para ubicarnos, hermano. Si hablamos del libro de Daniel, y las profecías de Daniel, de hecho en el próximo tema que vamos a tener, las 12:30, ¿sí o no? Vamos a hablar de Daniel 12. ¿Ok? Todas estas profecías, especialmente las profecías, están relacionadas con el santuario. ¿Por qué, hermano? Habrá un propósito de eso. Es para que nosotros podamos entender, mira, dónde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros podamos movernos, así como dice Apocalipsis 14, de versículo 1, que los 144,000 sigue al Cordero donde quiera que va, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos estas escenas en Daniel, en Apocalipsis, constantemente vemos el santuario, vemos el sumo sacerdote que está en este lugar, en el otro lugar, y es para ubicarnos a nosotros. Ahora, mirando sus Biblias, Apocalipsis 8:3, vamos a ubicarnos. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Mira, ¿dónde? Sobre el altar de ¿qué? De oro que estaba, ¿dónde? Delante del trono. Ahora le pregunto, hermano, ¿cuántos altares había en el santuario? No se me pierden ya. ¿Cuántos altares hay en el santuario? 2. ¿Y de qué material eran los 2? Bueno, ¿dónde estaban ubicados? Mejor dicho, vamos a decir eso primero. Uno, ¿había dónde? Bueno, había uno en el lugar santo. ¿Y el otro? Ay, hermano.
Nosotros adventistas que hablamos tanto de santuario. En el atrio, en el lugar santo. ¿El del atrio de qué material era? De bronce, gracias. ¿Y el otro? De oro. Entonces, ya ubicamos bien, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando aquí, sí o no? Hermano, porque yo no quiero que esto sea entretenimiento. Vamos a llevar esto a casa, ¿sí o no? Vamos a mirar estos textos bíblicos, vamos a entender estos textos bíblicos, vamos a llevarlos a casa, ¿sí o no? Ok. Dice aquí que ahora hay un ángel y vino entonces, está delante del altar. ¿Cuál? El de oro. Y hablas ahí del incensario, ¿verdad? Dice que está delante del trono. Te pregunto, ¿por qué dice está delante del trono? ¿Dónde está el trono? En el lugar santísimo. Y lo que vemos vemos un velo y delante de ¿qué mueble en el santísimo? A ver. El arca del pacto. Delante del arca del pacto está ubicado ¿cuál es? El altar de oro o el altar de incienso. Está directamente delante del trono de Dios, al otro lado del velo. ¿Ok? Entonces ya tenemos Apocalipsis 8:3 ubicado, ¿sí o no? ¿Dónde está Jesús en el 8:3? ¿En qué departamento del santuario está ubicado Jesús? Pónganse de acuerdo, hermano, porque si no, no nos llegamos al cielo. ¿Santo o santísimo? ¿Por qué dicen santísimo? ¿Dónde está el altar de incienso? Pero pónganse de acuerdo, hermano, si no, no progresamos nada. ¿Dónde está este mueble? Lugar santo. Y el ángel está delante de ese altar, ¿sí o no? Dejamos que inspiración nos ubique mejor, ¿ah? ¿Usted tiene el librito Conflicto de los Siglos, sí o no? ¿Nadie lo tiene? Yo quiero estar seguro que están aquí conmigo, ¿ah? Sus libros, ¿llevan polvo o cómo lo tiene en su casa? ¿Ah? No, vamos a quitarle el polvo a esos libritos. Mira lo que dice. Conflicto de los siglos. Dice, vio un ángel que tenía en sus manos un incensario de oro. Bueno, cita Apocalipsis 8:3. El conflicto de los siglos. Muy bien. Ahora, inspiración nos ubica. Mira lo que dice. Se le permitió al profeta contemplar, ¿cuál? El primer departamento, ¿de cuál? Celestial. Ahora está citando exactamente el texto que hemos leído. Apocalipsis 8:3. Así que no venimos que son palabras de Elio González, sino palabras de inspiración a través del profeta de Dios y lo que dice la palabra de Dios a través de Juan. Muy bien. Sigue diciendo así Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel, bueno, vamos a tocar otro punto antes de progresar un poco, porque realmente el repaso del otro tema no lo tocamos. El ángel, vamos a tocar un poquito sobre el ángel. Este ángel, vemos características de este ángel, hermano. Mira, vino otro ángel. Y simplemente preguntamos esto. Vamos a comparar con la escritura, porque ¿quién nos va a dar la interpretación esta mañana? La palabra de Dios, ¿sí o no? Si no, si yo me pongo a explicar, dice, no, pero yo creo, que yo digo, que yo... Entonces, eso ya es palabra de Elio González, ¿no? Pero la palabra de Dios nos va a decir quién es el ángel. Vamos a comparar. Hay otro ángel en sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1, ¿qué dice? En una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Muy bien, entonces allí vemos otro ángel también, un ángel fuerte. Miren las características, hermano, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el ¿qué? El sol y sus pies como... explícame un poco ustedes esas características. Es un ángel fuerte, pero envuelto en una nube. Cuando yo te pregunto, ¿qué piensan ustedes bíblicamente hablando? O sea, escenas bíblicas. De envuelto en una nube, ¿qué piensan ustedes?
¿quién viene envuelto en una nube? Ah, ¿cuándo? ¿En la segunda venida? Ajá. ¿Habrá otro ejemplo? Cuando se fue, dice otro. Ajá. ¿Otro? ¿Hay otro ejemplo? ¿Moisés qué? Cuando habló Moisés, es más, cuando descendió en Sinaí, ¿verdad? Y estaba el pueblo ahí, la presencia de Dios, ¿vino cómo, hermano? Envuelto en una nube, ¿sí o no? Y te pregunto, ¿y cuando Jesús murió en la cruz? ¿La presencia del Padre estaba ahí, sí o no? ¿Y qué le cubría? Miramos las características. Sigue diciendo, envuelto en una nube, arcoíris sobre su cabeza. ¿Qué decimos de arcoíris? ¿Qué piensan ustedes cuando piensan arcoíris? Ustedes son buenos. Muchas veces lo primero que dicen es Noé. Pero, ¿verdad? El pacto que hace ¿quién? Dios, ¿con quién más? Con el hombre, ¿sí o no? Entonces, vemos arcoíris, es un símbolo del pacto que Dios hace con el hombre. Yo puedo inventarme otra también. Bueno, no inventarme, me puedo recordarme otro. El trono de Dios, ¿qué tiene sobre ella? Arcoíris, ¿sí o no? Okay. Vemos aquí características. Hasta ahora, la presencia de Dios envuelto en una nube. Arcoíris, pacto o promesa o pacto con Dios, de Dios con el hombre, ¿sí o no? El otro que le sigue dice ¿qué? Su rostro era como el qué. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es el símbolo del sol? Yo escucho la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. Y usted ve eso allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. La mujer está vestida ¿con qué? Y la mujer es un símbolo de la iglesia. Y está vestida de la justicia de Cristo, ¿sí o no? Miramos la última característica, dice, sus pies como columnas de fuego. Te pregunto, ¿y qué conducía al pueblo de Israel en el desierto? ¿Y quién era que le estaba conduciendo? Toda esta característica me dice que este ángel es un símbolo de ¿quién? Llegamos de nuevo aquí, Apocalipsis 8:3. Dice el ángel está ante el altar con un incensario de oro. O sea, está administrando o está intercediendo. Y te pregunto, en el cielo, en el santuario celestial, ¿quién es que intercede por el pueblo? Cristo Jesús. Quiere decir que el ángel aquí representado es el sumo sacerdote que intercede delante del altar de oro. Delante de la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos por aquí, ya leemos esto. Ahora vamos al versículo 4. Dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora te pregunto, ¿el incienso eran las oraciones de los santos? ¿O no? Mira el texto, hermano. Dice, subió la presencia de Dios el humo de qué? Y esta palabra aquí, con las oraciones. Quiere decir, hay una cosa y hay otra, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué decimos del incienso? Vamos a quedarnos aquí por un segundo. El incienso, ¿por qué estaba el incienso ahí? ¿Por qué el altar de incienso? El altar de incienso estaba delante de ¿qué cosa? ¿Qué había dividiendo el lugar santo al santísimo? Una cortina. ¿Y qué se hacía en ese velo, cortina o velo? ¿Qué se hacía todos los días? ¿Se rociaba qué cosa? Sangre allí. Y tú te imaginas, hermano, el olor de esa sangre acumulado 359 días del año. ¿Qué hicieran ustedes para soportar entrar en ese lugar?
Era el altar de incienso. ¿Qué quemaba? Dame unos ejemplos, ustedes estudiantes bíblicos que decimos que somos el pueblo del libro. ¿De qué era ese incienso, hermano? ¿Alguien me puede decir algunas de las hierbas que llevaba el incienso? Mirra, muy bien. El incienso y mirra. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿cuáles son las cualidades de estas dos cosas? Mirra y incienso. ¿Qué hacen? Buena aroma, o sea, tiene buen olor, ¿sí o no? Y es un fundamento de muchos de los perfumes en el tiempo, ¿verdad? El tiempo bíblico, y eran muy caros, ¿sí o no? De hecho, eran uno de los regalos que trajeron los magos a Jesús, ¿sí o no? Otro mencionó por aquí, no sé quién fue, pero dijeron purificar el aire. Ahora te pregunto, si hay sangre aquí 359 días del año, ¿estará contaminado el aire, sí o no? Pero Dios es sabio. Y debemos aprender algo nosotros de eso, hermano. Dios es sabio. Así que ese perfume era un perfume agradable delante de la presencia de Dios. Y ahora sube estas oraciones que son las oraciones de los santos. Pero ahora, Señor, Cristo lo presenta, o el sumo sacerdote lo presenta añadido o con los inciensos también, para darle un perfume agradable a nuestras oraciones. Mira lo que dice aquí, el versículo 5, que es la lectura bíblica, que va a ser nuestro fundamento hoy. Bien. Dice así: el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿Ok? Usted lo ve con el incensario. Era como una cosita que se jamaqueaba para un lado para otro. Y dice, lo llenó de fuego del altar. O sea, lo tomó el fuego del mismo altar de incienso y lo ubicó en ese incensario, perdón. Dice, y lo arrojó a la tierra. Y dice, hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a explicar mejor bien la primera parte de este texto primero, luego pasamos al otro. ¿Cuándo es que el sumo sacerdote toma fuego del altar para ubicarlo en el incensario? ¿Cuándo? Somos expertos en el santuario, hermano. ¿Cuándo era o cuándo es que el sumo sacerdote toma fuego del altar para ubicarlo en el incensario? ¿En qué momento? Muy bueno, Gustavo. Tiene un texto bíblico para eso, hermano. Mira, aquí está el altar de incienso. Él viene y ahora toma de lo que está aquí y lo pone acá adentro. Muy bien. ¿Cuándo lo hace? En el día de expiación. En el día de expiación, cuando Jesús estaba preparando para salir del lugar santo y entrar al lugar santísimo. Ahora dice, hermano, ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos toda nuestra información, hermano? Ahora te pregunto, en la palabra de Dios, ¿dónde nos hablas a nosotros referente al día de expiación? Dame algunos textos o capítulos. Levíticos, ¿sí o no? El día de expiación, Levíticos 16. Buscamos allí, hermano. Yo voy a esconder esto por un segundo. ¿De qué habla prácticamente todo el capítulo de Levítico 16, hermano? Algo que debemos entender aquí. El día de expiación. Mira su Biblia, aunque no todas las Biblias son iguales. Pero si usted tiene una de esas Biblias que tiene como un subtítulo para el capítulo, dice aquí, el día de expiación, capítulo 16. Ahora miramos, 16:12. Dice, y después tomará un ¿qué? Lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. ¿Es lo que vemos en el 8:5, sí o no?
¿Es lo mismo? Y sus puños llenos de perfume aromático molido. Dice, y lo llevará detrás de ¿dónde? ¿Dónde lo va a llevar? Al Santísimo, ¿sí o no? Así que Levíticos 16:12, que es un capítulo que habla solamente de la obra que se hace en el día de expiación, describe y explica exactamente lo que vemos en Apocalipsis 8:5. Ok, vemos que esta obra se está haciendo en el día de expiación. El sumo sacerdote venía con el incensario y tomó, dice ahí, tomará un incensario, ¿verdad? Y trae el incensario y lo llena de los perfumes aromáticos o el fuego que había en el altar de incienso. De hecho, ¿dónde originalmente venía el fuego del altar de incienso? ¿Dónde se conseguía ese? Del altar de sacrificio. Y te pregunto, si se entrabas en el lugar santo a comenzar a traer una mecha y prender el fuego, ¿cómo se llamaba eso? Fuego extraño. Tenía que conseguir como fuente de fuego del altar de sacrificio, y de sacrificio traerlo al altar de incienso, y del incienso tenía que tomar el incensario y tomar una parte, un ejemplar de eso y traerlo al Santísimo. Usted sabe que cuando el sumo sacerdote entraba al Santísimo, el Santísimo se llevaba de humo. ¿Sí o no? ¿De dónde provenía ese humo? Del incensario. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo allí en Levítico 16. Levítico 16 explica más, no es solamente un versículo, hermano. Dice 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. ¿Dónde está Jehová? ¿En qué lugar? En el Santísimo. La nube de perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Dónde está el propiciatorio? En el lugar santísimo, sobre el arca, ¿sí o no? El propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Esto es solemne, sí o no, hermano? Versículo 14 dice: tomará luego de la sangre del becerro. Y esto es lo que tenía que ser el sumo sacerdote para él y para su familia. Tenía que presentar la sangre de un becerro para él y su familia. Y dice, lo rociará con sus dedos hacia el propiciatorio al lado oriental o sobre, y hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces aquella sangre. Así que tenía que traer 2 ofrendas. Uno el becerro y otro era un macho cabrío. ¿Se recuerdan los machos cabríos? ¿Cuántos se traía? ¿Cuántos se traían al principio? 2. Y uno se elegía para ser sacrificio de Jehová, y el otro era ¿cuál? Al desierto, ¿sí o no? Entonces, vemos aquí la obra que tenía que ser el sumo sacerdote de especiar la sangre sobre el propiciatorio. ¿Y cuántas veces lo hacía? 7 veces. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana, sí o no? Si no, pues no estamos aquí para más que chistes, ¿no? Ahora le pregunto, antes de seguir, hermano, yo quiero repasar algo aquí. Apocalipsis 8:3. Es más, vamos de nuevo al Apocalipsis 8 en nuestras Biblias. Yo quiero que llevamos el hilo. El versículo 1 termina hablando de los 7 sellos. Que los sellos lo encontramos en el capítulo 6. Ahora, el versículo 2 nos da la introducción al tema de los 7 trompetas. El versículo 2 dice: y vi 7 ángeles que estaban ante pie delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. ¿Sí o no? 8:2. Ahora vemos 8:3, que ya leímos hace tiempo.
Y dice, otro ángel vino entonces y se puso en pie ante el altar, teniendo incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para ofrecerse con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Ahora te pregunto, a comenzar las 7 trompetas, ¿dónde estaba Jesús ubicado referente al santuario? A comenzar las 7 trompetas, no me miren así, hermano. A comenzar las 7 trompetas, ¿dónde estaba Jesús referente al santuario? El 8.3, ¿dónde está Jesús? En el lugar santo. El lugar santo. Delante del altar. Ya vimos en inspiración, ponía el 8.3 a Jesús en el primer departamento del santuario celestial, ¿sí o no? Así que una cosa queremos dejar claro. 8.3 está hablando, a comenzar las trompetas vemos a Jesús en el lugar santo. Pero ya en 8.5 vemos un cambio, ¿sí o no? En el 8.5 vemos la obra que se hace en el día de expiación. Ahora Jesús, delante del altar, está tomando el incensario, lo está llenando de ese incienso para llevarlo detrás del velo al segundo departamento del santuario celestial, ¿sí o no? Miramos aquí esta lectura aquí en Primeros Escritos. ¿Qué sucede cuando Jesús llena el incensario de ese humo y incienso y lo lleva delante? Bueno, vamos a mirar la segunda parte del texto, perdón. A ver si lo encontramos. El 8.5. Dice, lo arrojó, ¿dónde? A la tierra. El incensario lleno de humo, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Ahora vamos a ver qué significa cuando arroja hacia abajo el incensario, perdón. Incensario. A ver, dice Primeros Escritos. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿De qué ángel está hablando? ¿Qué tiene el ángel? ¿Tintero de qué? De escribano. Y dice, vamos a ver qué hace él. Dice, llegó y comunicó a Jesús, ya terminé mi obra. ¿Cuál era la obra? Dice, quedando, ¿qué? Sellados y, ¿qué más? Numerados, ¿quién? Los santos. ¿Quién es el ángel que habla aquí? Apocalipsis capítulo 7, hermano. El ángel que está sellando. ¿Ok? Ahora, vemos la escena que ahora viene este ángel que está sellando al pueblo de Dios. Viene delante de la presencia de Jesús y dice, ya yo he terminado mi obra. Ya ha quedado sellado y numerado los santos. Ahora, mira lo que hace Jesús. Vi entonces que Jesús, que había estado oficiando, ¿dónde? Ante el arca de los 10 mandamientos. ¿Qué hizo él? Dejó caer, ¿qué cosa? El incensario. Y cuando él hace eso, ¿qué sucede? Alza sus manos y clama en alta voz, ¿qué? Consumado es. ¿Y qué sucede cuando Jesús dice eso? Dame un texto bíblico para eso. Sale del santuario, eso mismo, hermano. ¿Y qué sucede ahí? Apocalipsis 22:11 dice, el que es que injusto sea. Entonces, miramos Apocalipsis 8:5. Cuando ese ángel toma el incensario y lo arroja a la tierra, ¿qué quiere decir? Es cuando Jesús suelta el incensario, que termina el tiempo de gracia. ¿Ok? Menciona otras cosas aquí. Cuando arrojó a la tierra ese incensario, dice aquí, ¿hubo qué?
truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Cuándo sería eso? ¿O qué evento será? Dice aquí Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Vamos a comparar otros textos, hermano. ¿Ok? Antes que pasamos eso, le pregunto de nuevo. Las 7 trompetas, ¿cuándo comienza? Jesús está ¿en qué lugar? El lugar santo. Muy bien. Miramos a la 6ª trompeta por un segundo. La 6ª trompeta. Apocalipsis. Vamos al capítulo 9. Versículo 13. Dice: y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Te pregunto, ¿dónde está eso? Lugar santo, ¿sí o no? Es el mismo altar que está hablando, y ese altar tiene 4 cuernos, ¿sí o no? El altar de oro, ¿sí o no? Entonces, en la 6ª trompeta, ¿dónde está Jesús? En el lugar santo. En el lugar santo. Ahora miramos el cambio en la 7ª trompeta. ¿Qué dice aquí? Apocalipsis 11:19 pertenece a la 7ª trompeta. Del versículo 15 viene tocando o hablando de la 7ª trompeta. Versículo 15 al 19, vamos a enfocarnos en el 19. Dice, el templo de Dios fue, ¿qué cosa? ¿Abierto dónde? Te pregunto, el hecho que dice fue abierto, quiere decir que antes estaba ¿cómo? Cerrado. Ahora, el templo fue abierto, pero la pregunta es, ¿qué parte del templo se abrió? ¿O qué puerta en el templo se abrió? Por el mismo texto no da la contestación. Dice, cuando se abrió esa parte del templo, ¿qué se veía? El arca de sus pactos se veía en el templo. Y ahora dice, ¿qué cosa, hermano? ¿Hubo qué? Relámpagos, voces, truenos y grandes granizos, ¿sí o no? Está hablando de varios eventos aquí. Está hablando de lo que sucede cuando Jesús pasa del lugar santo al santísimo, ¿sí o no? Porque cuando es que se abre el templo de Dios y se ve el arca del pacto, ¿qué año? 1844, es más, el octubre 22, 1844, Jesús pasa del lugar santo al santísimo, y ahí comienza ¿cuál trompeta? La 7ª trompeta. ¿Quiere verlo en la Biblia? Apocalipsis capítulo 10. Versículo 6. A mí no me dijeron esta mañana cuánto tiempo tengo. Es más, me dijeron como los hermanos andan así, enfocados en el cielo. Pues dijeron, pues si tú quieres coge todo el día. Bueno, no dijeron eso, pero bueno. Apocalipsis 16 dice, y estamos hablando del mismo ángel que hablamos en el versículo 1, ¿recuerda? El que venía envuelto en una nube, ¿verdad? Y arcoíris, y su rostro era como el sol. Ahora dice el versículo 6, ese mismo ángel que es Jesús, y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo. Hermano, te pregunto, ¿quién puede jurar? ¿Quién puede jurar? Eliot. Yo no puedo jurar. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Eliot no vale nada. Porque Eliot dice algo, pero hace lo que dice. Solamente Dios, y hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Tú sabes lo que es? Mentir. Entonces, Dios puede jurar a través de Él mismo. Y mira lo que dice el ángel, que es Jesús, juró por el que vive para siempre jamás,
que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, la cosa que está en ella, y el mar y la cosa que están en él, que el tiempo no sería ¿qué? ¿De qué tiempo está hablando? Apocalipsis 10 se enfoca en qué evento, hermano. A ver. El tiempo profético, dice alguien por ahí. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, y fue el ángel y le dije, dame el librito. Y él me dio el librito. Toma y cómatelo. Y te amargará en tu vientre, pero tu boca sería ¿cómo? ¿De qué experiencia está hablando? Del chasco, ¿sí o no? Entonces, versículo 6 está diciendo que el tiempo no será más. Está hablando del fin de los periodos proféticos que encontramos en Daniel 8:14. Y no solamente el 14. ¿Cuál encontramos en Daniel 8:14? ¿Qué periodo encontramos ahí? A ver. Hermano, lo tienes a saber de memoria. Daniel 8:14. 2300 tardes y mañanas. Cuando termina ese periodo profético, dice, el tiempo ya no será más. El tiempo profético. O sea, todos los periodos dentro de los 2300 días ya no se puede aplicar de nuevo. Ahora te pregunto, ¿cuántos periodos proféticos hay dentro de los 2300 días? Hay 2300 tardes y mañanas. Hay 70 semanas, muy bien. ¿Qué más hay? Hay 7 semanas y 62 semanas. Y hay otra semana que es las 70. Y vamos a ver ahorita que hay 1335, hay 1290 y hay tiempo y mitad de tiempo dentro de los 2300 días también. Así que dice que esos tiempos no serán más. ¿Cuándo? En 1844. Ahora lee el versículo 7. Pero en los días, ya ubicamos el tiempo, el marco de tiempo, el versículo 6, nos lleva a 1844. Dice el versículo 7, pero en los días de la voz, ¿de cuál? Del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la ¿qué? La trompeta. ¿Está claro eso? ¿Cuándo comienza a tocar la trompeta? Cuando Jesús entra al lugar santísimo. ¿Cuándo es eso? Octubre 22, 1844. ¿Está claro? Bueno, vamos aquí con los relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. ¿Cuándo es que sucede esas cosas, esos eventos? Vamos a nuestras Biblias. Primeramente vamos a ver el comentario de inspiración. El hermana White cita en el conflicto de los siglos Apocalipsis 11:19. ¿Lo ven? Acabamos de leerlo aquí, 11:19. Ella cita Apocalipsis 11:19. Luego dice, el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo. ¿En cuál? En el segundo departamento del santuario. ¿Recuerda cuando hablamos de 8:3? El hermana White dijo era el primer departamento. Pero cuando hablamos del 11:19, ahora inspiración nos dice que está en ¿cuál? El segundo departamento del santuario. Ya se perdieron. Ya espero que no. Así que vemos el arca del pacto, nos ubica el santuario siempre. ¿Y cuál es la enseñanza del día de hoy, hermano? Mira, hoy en día hay muchos, vamos a decirlo así, vientos de doctrinas. Muchas creencias sobre un punto o una creencia o una profecía. Se le da en la interpretación de esta manera, de esta otra manera. Pero hermano, solamente hay uno que es correcto. Ahora, ¿qué determina lo que es correcto? Seguimos al Cordero donde quiera que va. ¿Dónde está el Cordero? Miramos el altar de incienso. ¿Dónde está el Cordero? En el Santo.
vemos este mueble, el arca del pacto. La pregunta es, ¿dónde está el Cordero? En el lugar santísimo. El santuario debe ser el fundamento de todas nuestras creencias, y cuando usamos el santuario como el fundamento de nuestras creencias, no los podemos desubicarnos. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio bíblico. Apocalipsis. Bueno, hablamos de las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Los 7 sellos y las 7 trompetas. Antes de todas esas escenas que Dios le da a Juan, ¿qué es lo que Juan ve primero? ¿Qué es lo que Juan ve antes de se le demuestran las 7 iglesias? Vamos ahí, Apocalipsis capítulo 1. Las 7 iglesias comienzan en el 2. Pero un poquito antes se le habla sobre en el capítulo 1. Y dice así, que Juan, entonces, el versículo el 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué vio? 7 candeleros de oro, dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Quién es ese? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Te pregunto, ¿dónde está Jesús? A comenzar las 7 iglesias. En el lugar santo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Los 7 candeleros de oro, ¿sí o no? Ok, vamos otra vez. Los sellos. Los sellos comienzan en Apocalipsis 5. Pero antes del 5, en el 4, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué dice el versículo 5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían, ¿qué? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. A comenzar los 7 sellos, ¿dónde está Jesús? Lugar santo. Y ya vimos las 7 trompetas. Cuando Él comienza a estar delante del altar, ¿cuál? De oro. A comenzar las 7 trompetas. ¿Bien? Entonces, hermano, esto es nuestro fundamento. No podemos darle interpretación a profecía diciendo, voy a ubicar la profecía primero y luego voy a acompañarla con el santuario. No, hermano. Primero es ubicarnos en el santuario, luego podemos ubicar dónde va la profecía ubicada. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Muy bien. 16, 17. ¿Cómo dice? Ok. ¿Qué dice? Su copa ya no es trompeta, ahora es ¿qué cosa? Copa, que es plaga, ¿sí o no? Y dice, salió una gran voz del templo. ¿De dónde sale? Del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho estás. Mira bien, hermano. Ahora te pregunto, cuando Jesús deja caer el incensario, que termina la gracia, ¿qué dice Jesús? Hecho está. Eso es cuando termina la gracia. Ahora te pregunto, ¿y cuando se terminan las plagas? ¿Qué sucede? Se derrama la 7ª copa, y ahora es que se dice del templo, hecho estás, de nuevo. Ahora mira esto, hermano. No me mira aquí, sino esto es 16. 18 dice, entonces, ¿qué hubo, hermano?
Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran ¿qué? Temblor. ¿Hemos visto esto en el 8.5, sí o no? Un terremoto grande, la cual, mira, no solamente era cualquier terremoto, hermano. Dice, ¿cuál no lo hubo jamás desde cuándo? Te pregunto, ¿y en qué sello vemos eso? Sello. ¿En qué sello vemos eso? En el sexto sello. En el sexto sello. Vamos a un versículo más. Sigue diciendo el 16-19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Y dice el 20-21. Y todo isla ¿qué? ¿Se recuerda lo que vemos en el sexto sello? Toda la isla huyó y los montes fueron hallados. Y dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme ¿qué? Granizo. ¿Vemos eso en Apocalipsis 8.5, sí o no? 8.5 y 11.19. Ambos mencionan estas cosas. Vamos al sello, porque yo mencioné el sello varias veces y no lo tocamos y los hermanos me están mirando así. Apocalipsis 6, versículo 12 y adelante. Ustedes van a escuchar hoy de sellos, trompetas y vamos a ponerlo en relación. Miré cuando abrió el sexto sello. Te pregunto, hermano, ¿en qué sello estamos ahora? Estamos en la séptima trompeta. ¿En qué sello estamos? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre. ¿Eso pasaron ya, sí o no? Ustedes todos dijeron que tenían el conflicto los siglos en su casa, ¿sí o no? Ok. El 14. Y el cielo se apartó como un pergamino, y dice que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue ¿qué? ¿Estamos viendo lo mismo aquí, sí o no? Quiere decir que este séptimo, cuando se derrama la séptima copa o plaga, es dentro del sexto sello, ¿sí o no? Así que no quiero confundirlo demasiado, pero el punto es con las trompetas, hermano. Pero hay que poner las cosas en relación. Ahora, hay un último evento que yo quiero traer a su atención. ¿Qué sucede cuando se da esa última escenas que vemos, especialmente ese terremoto que nunca se había visto? ¿Qué sucede? Vemos que el séptimo trompeta comienza a sonar en 1844. Pero hay una serie de eventos dentro de esa trompeta. Comienza en 1844, pero en el 2017, ¿en qué trompeta estamos todavía? En la séptima todavía. Ahora, ¿qué eventos? Y el propósito es ver los eventos que vemos dentro de la séptima trompeta. Dice el primero escrito: Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con todo su ¿qué? Y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo. Dice, al paso que los santos contemplaban con solemne jubileo aquellas que era un ¿qué? Señal de ¿qué? De su liberación. En rápidas ejecuciones se produjeron señales y prodigios. Dice, todo parecía haberse desquiciado.
cesaron fluir los ríos. Y dice aquí, aparecieron densas y tenebrosas nubes que, ¿qué hicieron? Ok, ya estamos viendo, ahora dice, pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía ¿qué? La voz de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando sale la voz de Dios? ¿Usted sabe lo que dice la voz de Dios? ¿Qué dice la voz de Dios? Hermanita, anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Pero te voy a preguntar algo, hermano. Cuando Dios y se escucha la voz de Dios, que viene de dónde, ¿usted sabe de dónde sale esa voz? Del Orión. Cuando se escucha esa voz y anuncia el día y la hora de la venida de Jesús, te pregunto, ¿y los santos va a tener un mensaje para proclamar en todo el mundo cuando viene Jesús? ¿Día y fecha? No, hermano. Y nunca va a tener ese mensaje. ¿Por qué? Porque aquí ya se terminó la gracia. Aquí ya no hay mensaje, hermano. ¿Entienden? Dice aquí, sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje, ¿cuál? Tercer ángel, y guardando el qué, se levantaron glorificados para hacer qué, para escuchar qué, el pacto de Dios. ¿Qué iba a hacer con quienes? ¿Qué? ¿Quién está ahí, hermano? ¿Está el profeta Daniel ahí? ¿Dónde encontramos, y terminamos con este último texto bíblico? ¿Dónde encontramos este evento? En Daniel 12:2. Miramos en nuestras Biblias, hermano. Daniel 12:2. Dice así, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Te pregunto, ¿cuántos grupos hay? 2. La primera resurrección, ¿cuántos grupos resucitan? En la resurrección de los justos, ¿cuántos grupos resucitan? ¿Cuántos grupos? 1. En la resurrección de los impíos o de los malvados, ¿cuántos grupos resucitan? 1. Pero en este, ¿cuántos resucitan? 2. Miramos el texto aquí, Apocalipsis 1:17. Hemos leído toda nuestra vida quizás este texto. He aquí, viene con las nubes. ¿Recuerda que hablamos un poco de eso? Dice, y todo ojo, ¿qué? Todos los ojos lo verá. Te pregunto, ¿quiénes son los que van a ver el Señor? ¿Todos quién? ¿Todos los muertos? Bueno, ellos están incluidos, pero ¿quién es que lo van a ver cuando Él viene? Los vivos, los que están vivos en la tierra, ¿sí o no? Entonces incluye aquí lo que los traspasaron, pero te pregunto, los que traspasaron, ¿están vivos o están muertos ahora? Están muertos ahora. Entonces, para esos muertos, ver cuando Jesús viene, ¿qué tiene que pasar antes? Tiene que resucitar, ¿sí o no? Tiene que resucitar. Así que le estoy le estoy demostrando muchos eventos que vemos, ¿verdad? Dentro de lo que es
especialmente enfocándonos en la séptima trompeta. ¿Qué eventos vemos? Vemos que Jesús pasa al lugar santísimo. Y Jesús pasa al santísimo y comienza la séptima trompeta, pero vemos una serie de eventos dentro de la séptima trompeta. Vemos las plagas y vemos en la última plaga que hay este terremoto que es como se conoce como la resurrección parcial. Dice algunos, según primero escrito, que tenían fe en el mensaje del tercer ángel, van a resucitar. Y los otros, ¿cuáles eran los otros? Los que lo traspasaron y otros que se mofaron de Jesús y de sus seguidores también. Así que ambos van a resucitar ahí para venir a ver a Jesús. ¿Se recuerda que Jesús dijo a los fariseos? Le preguntaron los fariseos, ¿y tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Lo soy. Y desde ahora, ¿qué dice? Verán al Hijo de Hombre, ¿sí o no? Así que, mis hermanos, yo sé que hemos hablado de muchas cosas, de muchos eventos. Hemos mirado muchos textos bíblicos y a veces nos parece tan complicado, pero dejamos las cosas sencillas. Mira, vamos a quedarnos con este versículo, hermano. Ya lo mencionamos, pero vamos a quedarnos con ella. Apocalipsis 14. Dos versículos, hermano. El 1 dice, y miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos hermanos? 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente, de él y de su padre, perdón. Dice el versículo 4, estos son los que no, ¿qué cosa? Contaminaron con ¿qué? ¿Qué son mujeres? Iglesias. Y no solamente iglesias, sino las doctrinas de la iglesia, ¿sí o no? Y podemos llevarlo tan lejos, yo creo, que decir las doctrinas de dentro del mismo profeso pueblo de Dios que proviene de estas iglesias caídas, que son vientos de doctrinas. No se permiten contaminar con esas enseñanzas. ¿Por qué? Versículo 4. Son vírgenes y ¿qué más? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y por qué no se contaminan? Porque ven a Jesús, ven el lugar santo, ven el altar de incienso, ven el propiciatorio y saben dónde ubicar a Jesús, saben dónde encontrar a Jesús, y no solamente lo ven aquí en la Escritura, sino tienen una experiencia de dónde está Jesús. No voy a leer la cita de primeros escritos, pero claro está que hay algunos que oran y dicen, Padre, danos tu espíritu. ¿Y quién le contesta esa oración? Satanás. Ahora usted se imaginará hoy en día, cualquiera que dice, Padre, danos tu espíritu, el Señor le contesta. Pero según inspiración no es así. Porque su experiencia solamente llega al lugar santo y ¿sabes qué? Ni siquiera Jesús está en el lugar santo, ni siquiera el Padre tampoco. Sino que tenemos que tener la experiencia. ¿Cuál es la experiencia, hermano? Dime, el santuario, ¿cuál es la experiencia? El lugar santo, ¿cuán a menudo se venía? La administración del lugar santo. El pecado, venían en el pecado y confesaban los pecados, ¿cuánto? ¿Cuál es a menudo, hermano? Todos los días venía con su ofrenda, con su ofrenda de pecado, porque habían pecado todos los días y traían. Pero el día de expiación era un día de ¿qué?
¿Qué se hacía en el día de expiación, hermano? Era un día de ayuno y tenían que afligir sus almas. ¿Qué quiere decir? Entrar en lo común todos los días. Entrar a hacer todo lo común para que entramos en el pecado como todos los otros días. Era un día solemne, apartado por nosotros, y nosotros necesitamos comenzar a vivir y experimentar el día de expiación en nuestras vidas, hermano. No podemos estar tratando de traer ofrenda todos los días, porque caemos en los mismos pecados todos los días. Jesús está en el santuario celestial. ¿Tú sabes lo que anda haciendo? ¿Cuál es la obra de Jesús en el santuario celestial? ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tales mañana, luego el santuario será purificado. Usted tiene nombres, sus nombres y sus pecados están registrados en ese santuario, ¿sí o no? Yo espero que sí. Pero Jesús va a hacer una obra que debe demostrar en nuestra vida. Tú sabes lo que es borrar los pecados. Y cuando Jesús borra los pecados, quiere decir que usted sigue con el mismo pecado, hermano. Hermanos, es tiempo que nosotros tenemos la experiencia con la obra que hace Jesús en el santuario celestial. Pero vivimos eso aquí en la tierra, hermano. Porque cuando Jesús viene a buscar un pueblo, ¿cómo, hermano? Lleno de pecado. Sin mancha. Y déjeme decirle, hermano, esta noche, que ahora es el culto de la noche, a las 6. Esta noche vamos a ver cuán cerca estamos a la venida de Jesús. Te pregunto, ¿alguno aquí cree que Jesús viene pronto? Cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque Jesús no solamente viene pronto, sino viene más pronto de lo que nosotros pensamos. Y aquellos que piensan que Jesús viene pronto, pues Jesús viene más pronto de aquellos que creen que Jesús viene pronto. ¿Y sabes qué? No estamos listos. ¿Alguien listo aquí? ¿La venida de Jesús? Es más, no decimos la venida de Jesús. Las escenas del tiempo de angustia, estamos listos para eso, ahora mismo. ¿Usted cree? ¿Estamos preparados para sostenernos? Tú sabes, algo que se mencionó durante la escuela sabática me llamó mucho la atención. Dice este librito por el pastor Sutherland. Fue el pastor que trabajó en la escuela de Madison. Hay una cita del Espíritu Profecía, dice aquí en este libro: sin la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el cielo. ¿Tenemos esa educación nosotros, hermano? Esa educación es para prepararnos para nosotros vivir en el cielo. ¿Y qué es lo menos que tenemos aquí, hermano? La educación verdadera, hermano. Y no estamos hablando de la educación. Hablamos de educación y los hermanos piensan niños. Claro, los niños necesitan educación del cielo, ¿sí o no? ¿Pero qué están recibiendo, hermano? ¿Damos la educación celestial a los niños? No, el papado está educando a nuestros hijos, hermano. Pero no dejamos ahí. Nosotros, ¿qué educación llevamos? ¿Sabes qué? Moisés recibió educación, ¿tú sabes dónde? Bueno, primero de su madre. Luego pasó ¿a dónde? Lo que el mundo dice que es la escuela alta. La alta educación. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer? Pasar 40 años desaprendiendo lo que había aprendido. Eso lo toca mucho de nosotros, hermano. Eso es la educación que muchos de nosotros necesitamos. Es desaprender. Para ahora aprender la educación del cielo, hermano.
Hermanos, y todo esto antes de la venida de Jesús. ¿Cuánto tiempo falta? Estos eventos, vamos a ver, van tan rápidos, hermano, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados trabajando, muy ocupados con la casa, con los carros, muy ocupados trabajando el full time y un part time también, muy ocupados con la familia y la iglesia. Pero cuando digo la familia, yo no digo preparación de la familia, sino en vacaciones. Y lo menos que tenemos nosotros es preparación para la venida de Jesús. Y nos incluimos a todos, incluyéndome a mí. Hermanos, el Señor es tan bueno, nos da tantos señales y podemos ver por todos los lados los señales que Cristo viene. ¿Cuándo será que nosotros vamos a despertar esos eventos van a despertar nuestras conciencias y nosotros vamos a tomar un cambio? ¿Cuándo? Cuando vemos a Jesús que viene en las nubes de los cielos. Déjame decirle, hermano, muy tarde. Muy tarde. Cuando ven la ley dominicana nacional pasó. Muy tarde. Muy tarde. ¿Cuánto tiempo nos falta? El Señor solo sabe. El Señor tenga misericordia de nosotros. Es tiempo que nosotros despertamos, hermano, y ponemos el reino de Dios. ¿Dónde va? ¿Dónde va en mi vida, hermano? Si me sobra tiempo. Después que yo trabajo, después que yo pago todos los biles, si algo me sobra, yo se lo pongo. ¿Dónde va el reino de Dios, hermano? No, es que esta semana yo no podía porque me dieron demasiado de trabajo y el overtime y los biles no me alcanzaron. ¿Dónde está el reino de Dios? En último lugar, ¿y nosotros creemos que estamos listos? Para nada. Para nada. Así que mis hermanos, las 7 trompetas. ¿Cuál es la verdad presente según las 7 trompetas? Si yo te digo hoy que todavía no ha sonado ni una trompeta, hermano, y después de la ley dominicana nacional va a sonar la primera trompeta, ¿qué dirían ustedes? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Parece bien o no? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Dónde está Jesús a partir de la ley dominicana nacional? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Y en la primera trompeta, ¿dónde está Jesús ubicado, según la Biblia? En el lugar santo. Así que no me cuadra, ¿sí o no? Y nosotros ponemos unos eventos en el futuro que creemos que todavía no ha sucedido. Y la realidad de todo eso es que no estamos en la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Vamos terminando la 7ª trompeta. Cristo viene pronto. Más pronto de lo que pensamos. Así que vamos a terminar con una oración. Vamos a arrodillarnos. Y oremos. Querido Padre Celestial, Señor, a veces estamos tan ocupados que prácticamente se nos va de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, cuán cerca es tu venida. A veces estamos consumidos con las cosas del mundo.
A veces estamos consumidos hasta con las cosas de la iglesia, pero todavía yo no tengo la conexión necesaria con mi Salvador. No tengo la conexión con Jesús. No estoy viviendo la relación entre la obra que Jesús hace y mi vida. Señor, es tiempo que nosotros despertamos. Que podemos tener una experiencia en el lugar santísimo. Que la obra que hace Jesús allí en ese lugar puede tener un efecto en mi vida aquí en la tierra. Señor, gracias por tus mensajes. Gracias por tu palabra. Gracias por las herramientas que tú nos has dado. La espíritu profecía, la palabra de Dios, la reforma pro salud, la educación cristiana. Gracias por los mensajes de la vida del campo. Todo esto es para herramientas para nuestra santificación. Señor, que podemos poner en práctica aquellos que conocemos. Que no solamente sea teología, ni predicación, ni yo hablar con otros, sino que yo lo vivo. Señor, que podemos despertarnos del sueño, esa condición de la Odisea. Porque si no despertamos de eso, seremos vomitados. Que podemos despertarnos a la realidad. Entramos ya a las escenas de tiempo de angustia. Y no estamos listos. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Prepáranos. Señor, prepara y ten misericordia de nuestras familias. De nuestros hijos. Y haznos, Señor, siervos tuyos que podemos administrar con nuestra familia, con nuestras esposas, esposos y nuestros hijos también. Señor, que te podemos glorificar y la iglesia te puede glorificar aquí en la tierra. Que el mundo pueda ver un símbolo de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.